Días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de Heródoto de Halicarnaso. Heródoto de Halicarnaso, en latín Herodotus Halicarnaso, 484 a.C., Turios 425 a.C. Fue un historiador y geógrafo griego tradicionalmente considerado como el padre de la historia en el mundo occidental y el primero en componer un relato razonado y estructurado de las acciones humanas. Dedicó parte de su vida a efectuar viajes para obtener la información y los materiales que le permitieron escribir una obra de gran valor histórico y literario. No obstante, recibió severas críticas, incluso por parte de sus contemporáneos, por incluir en su trabajo anécdotas y digresiones que, aunque proporcionaban informaciones valiosas, poco tenían que ver con el objeto de estudio que se había propuesto: la lucha de los persas contra los griegos, en este caso las guerras médicas, porque a los persas le decían medos, por eso guerras médicas. Historiografía. Se le considera el padre de la historiografía. La primera vez que se le cita de esta forma es en el Ciceroniano de Legibus 155 por su famosa obra Historiae, en realidad historia, también conocida como historia, literalmente investigaciones, exploraciones, escrita probablemente en Turio, una colonia panhelénica situada en la Magna Grecia. El terminus postquem de la obra se sitúa en el año 430 a.C. Las historias o 9 libros de historia son consideradas una fuente importante por los historiadores por ser la primera descripción del mundo antiguo a gran escala y una de las primeras en prosa griega. El conjunto fue dividido en 9 libros por su editor alejandrino del siglo III o II a.C., uno por cada museo: Clio, Euterpe, Talia, Melpomene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope. En ellos narra con precisión las guerras médicas entre Grecia y Persia a principios del siglo V a.C., con especial énfasis en aspectos curiosos de los pueblos y personajes de uno y otro, al tiempo que describe la historia, etnografía, geografía de su tiempo. Geografía. Desde el punto de vista geográfico, Heródoto dejó constancia de una ecumene que se extendía desde Sudán a la Europa central y desde la India en su límite oriental hasta Iberia en el occidental. Durante el siglo VI a.C., el control que los cartagineses tenían de sus rutas comerciales por el Mediterráneo occidental y el estrecho de Gibraltar le impidió conocer fielmente esta parte del mundo y las costas atlánticas de Europa de primera mano, por lo que muchas de sus observaciones proceden de otras fuentes. Lengua y estilo. Como la historia es la primera obra griega en prosa que se ha conservado, no es de extrañar que las principales características de su estilo sean la simplicidad y el arcaísmo. Ya Aristóteles definía su manera de escribir como estilo ordenado o concatenado. Heródoto era muy concreto escribiendo y rehúye las abstracciones. Se fijaba en datos perceptibles. De ahí su lenguaje claro y sencillo, que fue motivo de admiración en la antigüedad. Sin embargo, su estilo supone un grado más alto de elaboración que el de Cateo, caracterizado por las estructuras acumulativas y coordinadas. Los discursos de los 3 últimos libros de Heródoto, aunque no perfila la psicología del orador, se caracterizan por su tensión histórica y las normas retóricas de la época. En cuanto a la lengua, Heródoto compuso su obra en dialecto jónico con algunos anglicismos. Esteganografía. Probablemente uno de los ejemplos más antiguos del uso de la esteganografía sea referido por Heródoto en las historias. En este libro describe cómo un personaje tomó un cuadernillo de 2 hojas o tablillas, rayó bien la cera que las cubría y en la madera misma grabó el mensaje y lo volvió a cubrir con cera regular. Otra historia en el mismo libro relata cómo otro personaje había rasurado a navaja la cabeza de su esclavo de mayor confianza. Le tatuó el mensaje en el cuero cabelludo, esperó después a que le volviera a crecer el cabello y lo mandó al receptor del mensaje
con instrucciones de que le rasuraran la cabeza.